tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:08 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, llegando usted también a través del 95.1 de FM en Austin, Texas, y por la cadena Cable Radio Network a 10 estados de la Unión Americana. También estamos para el resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Estamos, como ya es costumbre, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa tras los micrófonos. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás, José Luis? Pues aquí un poquito agitado. Ya estamos en la tercera parte de nuestro programa La Cultura del Éxito. Cómo de alguna manera se va construyendo gran parte de la sociedad y gran parte de nuestro psiquismo alrededor de esta idea de ser exitoso. ¿Cómo es ser exitoso? Y también cómo en el reverso de la tortilla está pues el ser un fracasado, ¿no? Cómo digamos que si ponemos ese estándar, pues van a haber personas exitosas y las personas que no sean exitosas van a ser un fracaso como persona, ¿no? Esto es algo como de alguna manera duro de decir, pero es algo que se vuelve una realidad al momento en el que vivimos con esta expectativa de éxito. Si nosotros no nos sentimos exitosos, entonces inmediatamente nos vamos a ir al otro lado y vamos a sentir que lo que estamos haciendo en nuestra vida es un fracaso, que no estamos teniendo el éxito necesario para calificarnos de una mejor manera, y esto, bueno, pues nos puede meter en un montón de merengues en la psicología, en todo lo que tiene que ver con nuestro, digamos, con nuestra salud emocional, alrededor de estas cosas como de alguna manera ficticias con las que vamos adornando nuestro quehacer diario. El día de ayer nos habíamos quedado como con una cosita pendiente que yo creo que vamos a poder hablar mucho más el día de hoy, alrededor de justamente esto del éxito, ¿no? Cómo hemos estado hablando alrededor de cómo se plantea el éxito. Pues bueno, para empezar con este asunto del dinero, ¿no? Una persona que es bien remunerada inmediatamente llega a este lugar, llega a este espacio que nosotros vamos guardando para los que son exitosos. Es exitoso porque tiene dinero, tiene poder adquisitivo y por lo tanto puede hacer lo que guste de su vida. Y cómo este éxito muchas veces se va buscando, por un lado, con el trabajo y por otro lado, con el mínimo esfuerzo, con tal de llegar a este punto en el cual no necesitemos nada más. Pero también hay otro tipo de éxito en donde de alguna manera vamos a ver otro aspecto también que se va construyendo alrededor de ciertas fantasías, y es cuando decimos, a mí no me importa si soy o no soy exitoso, a mí me importa ser feliz. Y la felicidad también la podemos llegar a poner en ese estandarte como si fuera una meta, como si fuera el camino, como si fuera la oportunidad o la meta justamente alrededor de poder tener una vida satisfactoria o no. Y uno pues inmediatamente tendría que pensar, si yo no necesariamente quiero ser exitoso, pero sí quiero ser feliz, pues entonces debería de ser muy feliz para que esto se tradujera en un éxito una vez más, ¿no? Para que esto realmente tuviera digamos, como el lugar que le estoy destinando a este asunto de la felicidad. Y vamos a ver ahora sí toda una industria, así como habíamos estado hablando de esta industria que se centra alrededor del éxito y de cómo tener mucho dinero sin hacer muchas cosas. También ahí hay un montón de cosas que se van moviendo justamente en esta industria de la felicidad. Desde estos estándares de felicidad, cómo se puede ser feliz, talleres para ser feliz, sea feliz aunque sea feo, cualquier cantidad de cosas que se le ocurran, justamente porque es este camino como paralelo realmente al éxito. Sí, que se van haciendo, creo que hasta, bueno, los títulos y, bueno, se pueden hacer talleres, etcétera, como de una forma también agarrándose de estereotipos, ¿no? Y agarrándose de, bueno, creo que el estereotipo más grande o el cliché ya más gastado sería el simple hecho en sí mismo de pensar que con un taller vas a cambiar tu vida, ¿no? O con un libro, por ejemplo, vas a cambiar tu vida. Que eso es lo que se vende y que es la fórmula mágica o la fórmula fácil que muchas personas andan buscando alrededor de la vida. Creo que se puede divulgar mucho también el discurso de que las cosas que valen la pena cuestan mucho trabajo, que si realmente tienes algo o piensas construir algo que valga mucho la pena o que te sume mucho en crecimiento, en felicidad, en lo que quieras,
entonces tienes que partirte la espalda, porque si no es de esa manera, o no vas a obtener nada bueno, o en el caso de que lo obtengas, pues no vale de todas formas, ¿no? Creo que tanto son ridículas las dos para mí, ¿no? Tanto el pensar que se puede con una formulita mágica de pronto seguir los pasos y entonces sentirse feliz. Hay cosas que se pueden llegar a hacer para fingirse feliz, para, bueno, incluso está ciertas tendencias a pensar como en este ser optimista, ¿no? Piensa en cosas positivas, si hay algo negativo, entonces quítalo de tu cabeza y súplelo por algo positivo y sonríe y bla, 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 bla. Y di una frase buena o qué sé yo, positiva cada mañana y entonces te vas a revitalizar. Es tan ridícula esta parte, pensar que de esa manera verdaderamente estarías cambiando algo interno, como el hecho de pensar que tienes que sufrir y que tienes que dolerte mucho en el camino para poder tener éxito, bienestar o felicidad. Pero vamos a ir a un pequeño corte y regresando retomamos el tema. Volvemos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Les recuerdo que las líneas de teléfono para que usted se comunique con nosotros son el 31 22 11 90 y el 36 47 18 83. También tenemos una línea directa para Austin, Texas, que es el 512 215 4909, y la sala de chat que está en www.radiomujer.com.mx, en la sala de chat de Desde tu Mirada. Aquí estamos escuchando sus participaciones. Estamos hablando el día de hoy sobre la cultura del éxito y específicamente sobre este éxito que va alrededor de no ser exitoso económicamente, sino ser feliz, ¿no? Y esto, fíjese cómo de una o de otra manera nos las arreglamos para provocar o para convertir un producto de todo, ¿no? De todo absolutamente. Si de repente hablamos sobre la autoestima y que la autoestima baja, la autoestima alta, bueno, entonces ahora debe de haber algo para subir y para bajar la autoestima. Debe de haber algún tipo de método para subir y bajar la autoestima. Y entonces todos vueltos locos por la autoestima. ¿Y cómo le hacemos para tener una alta autoestima, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que nuestros hijos tengan una alta autoestima? ¿Y cómo podríamos hacer para...? Y ya ahí eso ya se convirtió en un producto. ¿Y en un producto por qué? Porque de alguna manera hay como esta forma de mercantilizar con cualquier aspecto que nos vayamos encontrando, ¿no? De querer sacar un provecho económico de todo esto. Y bueno, ahí una vez más estamos como contrapunteados con este asunto del éxito, de la cultura del éxito, ¿no? Bueno, entonces seguramente eso es lo que se necesita. Y no sé si todavía ahorita sea el caso, pero hubo un tiempo en el que, bueno, era la locura en las escuelas, en los kinders. Era una cosa de que este kinder ofrece, ¿no? O esta escuela ofrece también clases y talleres de autoestima para que los niños salgan como una autoestima de la escuela. Entonces dice, bueno, pues van a salir sabiendo leer, escribir, multiplicar y dividir, y aparte como una autoestima, pues bueno, por supuesto que vamos a inscribir a nuestros hijos. Y con la felicidad es una cosa muy similar. Podríamos llegar como a esta reflexión, es más, si seguimos con algunos de los razonamientos que hemos estado desarrollando en estos programas, pues bueno, a final de cuentas, si realmente el dinero y todas estas cosas del supuesto éxito son constructos sociales, es algo que pues tal vez no sea para todos, tal vez no debería de ser un asunto que todos estuviéramos persiguiendo, pues entonces, ¿qué nos queda, no? Lo que nos queda pues es disfrutar, lo que nos queda es disfrutar, tener situaciones placenteras en nuestra vida, ser felices. Yo creo que eso debería ser lo más importante. Adivine qué, no es al primero al que se le ocurre. Y para ser feliz usted necesita el siguiente libro. Y ahí es en donde ya se volvió una cosa mercantil. Y de alguna manera, pues no todas las personas están, digamos, como muy actualizadas o educadas alrededor, por ejemplo, de cómo va funcionando la mente de nosotros los seres humanos, de cómo es esto de la psicología, de cómo es esto del psicoanálisis, de cómo es esto de alguna manera de las emociones. Y nos vamos imaginando que funciona así como con los infomerciales de repente que nos topamos en la televisión, estos en donde nos dicen, si haces esto y esto, te van a salir cuadritos en el abdomen. Si haces esto y esto, vas a tener unas pompas paraditas y perfectas. Y cuando escuchamos algo sobre lo emocional, nos vamos con la idea de que es este mismo mecanismo. Y que fíjese, para tener unas pompis paraditas o un abdomen con cuadritos no sirve. No funciona. ¿Qué nos haría pensar que también va a funcionar para una cosa emocional, ¿no?
ahí es justamente cuando esto ya se transforma una vez más en esta carrera. Yo no importa lo que sea, voy a ser feliz. Y yo, no importando encima de quién pase, voy a ser feliz. No importa lo narcisísticos que sean mis deseos y mis ilusiones, yo voy a ser feliz no importando nada de lo que esté a mi alrededor. Y ahí, una vez más, estamos como en esta idea del señor Scrooge, ¿no? Como de este millonario que todo se lo guarda, pero ahora nosotros con la felicidad. Si se fijan, no hay ninguna diferencia entre un caminito y otro caminito cuando nosotros nos ponemos como este mantra de que vamos a ser felices, pase lo que pase, vamos a ser felices, ¿no? O que tenemos un rompimiento horrible en una relación que fue muy preciada para nosotros, inmediatamente decimos, fuera lo malo, venga lo bueno, venga la alegría, ¿no? No me va a importar esto y no voy a dejar de ser feliz. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No? Es una renegación total de la realidad. Claro que si algo nos pasa nos vamos a poner tristes. Y ahí es en donde está el punto. El no estar felices todo el tiempo no es un mal, no es una cosa que podríamos catalogar como enfermedad. Uno no podría decir, bueno, pues si de lunes a viernes cuento mis horas y estuve 15 minutos aproximadamente feliz, pues entonces creo que tengo eso que ya se debería de llamar el déficit de felicidad adquirida, ¿no? Pues entonces algo tengo que hacer. No, realmente no es algo que se pueda calificar, no es algo que se pueda medir de esta forma. El estar satisfechos con las cosas que nosotros hacemos no nos va a llegar como ese nirvana que se nos va presentando en los libros. Ese nirvana refiriéndome a que simplemente vamos a llegar a un punto en el que se nos voltean los ojos para atrás como huevo y vamos a ser felices el resto de nuestra vida. Eso no pasa. En algún momento hemos hablado de cómo para que exista una descarga en el deseo tiene que haber un tiempo de espera. Tiene que haber cierta calidad de espera y de, digamos, como de emoción para que esto nos genere una emoción positiva. Si pensamos en eso como una base, vamos a darnos cuenta de que es imposible estar felices todo el tiempo. Esto es algo imposible de hacer. Imposible de hacer porque entonces no habría ninguna diferencia entre la felicidad y la tristeza o entre el estar dormido y el estar despierto. Esos cambios son justamente los que nos pueden hacer sentir bien. Y si nosotros nos vamos por este camino de los métodos de cómo ser feliz, fíjese qué es lo que estamos intentando hacer. De por sí es una cosa imposible y si nos saliera, nos desgraciamos el aparato de la felicidad, ahora sí lo queremos ver así. Sí, es algo que no se puede llevar a cabo de esta manera porque sería como pensar en un manual para aprender a respirar, ¿no? Si no estás respirando, bueno, pues no es que, claro, te pueden poner una respiración artificial, pero no significa que realmente ya tus pulmones estén bien por eso, porque te pusieron un aparato que lo está haciendo por ti o un sistema que lo está haciendo en tu lugar. Y con esto que mencionas acerca del nirvana, justamente, en psicoanálisis pues no se habla de cosas así como chamánicas y todo esto que nos podríamos imaginar de repente, pero cuando se habla de este estado, de un estado como de bienestar, entre comillas, necesariamente se alude al hecho de que lo que entendemos por bienestar tiene que ver con una ausencia de malestar, más bien. Suena algo complicado, pero aquellas cosas que nosotros experimentamos como algo que nos da placer, como algo satisfactorio, como algo que nos brinda bienestar, son cosas o situaciones que llegan a quitarnos una determinada sensación de incomodidad o de malestar, como puede ser aquí muchas veces se ha recurrido a este ejemplo que creo que está muy a la mano, ¿no? Como el hambre, sencillamente. Tú puedes sentir como un gran placer al comer, por ejemplo. En realidad lo que está pasando es que eso te está quitando el hambre, ¿no? Si no tuvieses hambre tampoco tendrías el gusto de comer. No pueden ir uno sin el otro. La cosa es que se puedan ir turnando o pueda existir como cierta sincronización en donde ninguno de los dos te avasalle. Si te supera, si te inunda el malestar, ya llega un punto en que ya no estás capacitado
para recibir ni la comida, ni el bienestar, ni las buenas noticias, ni la pareja, ni los amigos, ni nada. Llega un punto en que esto nos rebasa y nos quita la capacidad para poder recibir lo que viene, ¿no? Y también si nos rebasa como el gozo o el placer, entre comillas, también quedamos de alguna forma como incapacitados para la vida. ¿Por qué? Porque parece que son dos cosas distintas, parece que van así como dos cosas turnándose, pero en realidad van muy por la misma sintonía. Cuando nosotros estamos buscando sentirnos bien o realizar nuestras metas, estamos buscando acabar con algo, estamos buscando terminar un proyecto, concretar algo. Esto puede tener un aspecto de vida, esto puede tener un aspecto bastante positivo, en el sentido de poder llevar en efecto nuestros planes, de no quedarnos únicamente postergando, pero también tiene este otro aspecto más mortífero, que es terminar. Hay personas que quieren terminar y terminar y terminar, y toda su vida se sienten frustradas, aunque hayan logrado muchas metas, porque sienten que les sigue faltando algo. Claro que nos sigue faltando algo porque estamos vivos, entonces nos va a seguir faltando algo. Como constantemente estamos construyéndonos, nunca vamos a estar completos. Cuando te mueras, pues entonces ya no vas a sentir que te hace falta nada. Pero este ímpetu tan desesperado de pronto por acabar, a veces lejos de estar del lado de lo positivo, está más bien del lado con querer como terminar con tus ansias, con tus ganas y con tu vida. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, y le recuerdo que también tenemos un correo electrónico para que usted se comunique con nosotros si quiere mandarnos una participación como más extensa. Estamos en desdetumirada@radiomujer.com.mx, y también estamos por Twitter si nos quiere mandar un silbidito en @desdetumirada. Estamos hablando el día de hoy sobre la cultura del éxito, ya el tercer día de este tema, y estamos enfocándonos el día de hoy a este asunto de intercambiar el éxito por la felicidad. Y como le digo, nos vamos a encontrar con toda una mercadotecnia alrededor de esto. Películas motivacionales, es más, las redes sociales se ven inundadas de mensajes alrededor de esto. La felicidad es esto, la felicidad es aquello, para alcanzar la felicidad, para no ser un desdichado y terrible ser humano, hay que hacer tal y cual cosa. Pero, ¿qué es lo que estamos entendiendo por felicidad? ¿Y cómo es que podríamos llegar a relacionar esta situación al éxito? Acá hay una propuesta pues realmente difícil, porque tendría que ver con estar feliz la mayor parte del tiempo. Y estar feliz la mayor parte del tiempo pues simplemente no se puede. No, ¿para qué le damos más vueltas? Pueden haber cosas que nos otorguen una felicidad duradera. Por ejemplo, podríamos hablar de una relación de pareja. Una relación de pareja no quiere decir que en todo momento vamos a estar con una sonrisa pintada en la cara, pero nos va a dar una fuente de felicidad que va a estar constante mientras nosotros mantengamos una relación sana, por supuesto. De alguna forma es el saber que hay alguien que está esperando por nosotros, pensar en esta persona, recibir también el afecto de esta persona. Es algo que se va como refrescando. Imagínese que es como si estuviéramos cambiando de sábanas todos los días en la casa, ¿no? Es como esa sensación agradable que nos espera ahí tarde o temprano cuando nosotros lleguemos o cuando nosotros nos acerquemos. Muy distinto es este tipo de experiencia, por ejemplo, cuando decimos me gané una rifa, ¿no? Y me llevé una secadora. Pues tal vez en ese momento me siento muy feliz porque me hacía falta una secadora, ¿no? Y podríamos sentirnos muy, muy emotivos en ese momento, o algún otro electrodoméstico que usted guste. Esto nos va a dar un momento de felicidad, o a veces ciertos logros nos van a traer un éxito, nos van a traer como este momento de felicidad, que ya por fin terminamos ese trabajo tan complejo que nos tenía atorados en la oficina, o que de alguna manera hemos pasado por alguna situación difícil económica, tal vez, o en alguna otra dificultad, ¿no? Acabamos de poner la llanta después de estar media hora bajo el sol porque no le dábamos bien a los tornillos. Al final,
nos viene esta sensación de felicidad, pero son momentos fugaces, si se fija. Realmente, ahí, aunque tuviéramos esta otra posibilidad de tener cosas que nos otorguen felicidad durante un tiempo prolongado, no es algo constante, no es algo que vaya a estar funcionando en todo momento. Y entonces, si nosotros nos quedamos con esta idea de que así tendría que ser este momento de felicidad o esa vida de felicidad, pues entonces vamos a sentir que también hemos fracasado en ser un ser humano feliz. Por otro lado, también tenemos esto que tú habías mencionado, Gaby, alrededor de la falta. No importa qué tan felices seamos, algo vamos a sentir que nos hace falta. Vamos a tener que buscar algo más. Esto no quiere decir que vamos a tener que estar buscando trabajo cada 6 meses o que vamos a tener que buscar relaciones por el resto de nuestra vida, sino que esta ansia es algo que simplemente nos mantiene vivos. Si no tuviéramos esta ansia, pues nos podríamos morir en algún momento y no nos importaría en lo absoluto. Es estas ganas de seguir adelante y eso tampoco se nos va a quitar nunca, ¿no? Esto es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Y hay muchas personas que justamente es esto lo que acaban sintiendo como que es la raíz del fracaso, que no nos conformamos con nada. Si nos conformáramos con algo, justamente como para sentarnos y dejarnos morir, pues sería una cosa terrible, si se fija, si lo pudiéramos pensar un ratito. Este es el impulso que nos va llevando. Pero, entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque ya hemos estado hablando mucho, ¿no?, de cómo la podemos regar con estos caminos. Hay algo muy importante, que justamente el hecho de tener éxito en algo es algo que nos puede traer mucha felicidad y que buscar nuestras metas nos puede mantener en una vida satisfactoria, fluida, armoniosa. Pero acá el punto es si eso se vuelve nuestro único motor y si solamente tenemos una vía para alcanzarlo. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros planteamos nuestra felicidad en el hecho de ser riquísimos, si no somos riquísimos, nos vamos a morir de tristeza. Y es muy difícil que todos alcancemos ese sueño, si se fija. Sin embargo, si yo disfruto de la actividad que estoy desarrollando, y aparte me puedo hacer de un buen ingreso, y aparte me puedo hacer de propiedades, de bienes materiales, y esto me trae mayor felicidad. Fíjese cómo justamente estábamos buscando el éxito, estábamos buscando digamos como una realización en el campo profesional, pero también en el campo afectivo. Si nosotros vamos adquiriendo estos caminitos y vamos adquiriendo esos pequeños logros, vamos a tener esta sensación de gratificación. Sin embargo, aún así, vamos a tener fracasos. Muchos fracasos van a haber. muchos fracasos. Pero justamente ahí es en donde está el contraste que nos puede mantener con esta sensación de felicidad. Y es un ir y venir. Pero acá, realmente si pudiéramos calificar algo nocivo, son estas ideas ficticias de cómo deberíamos de vivir, sin darnos cuenta de que de alguna manera tenemos que descubrir cómo tenemos que vivir cada uno desde nuestra subjetividad. Y a veces la misma noción del bienestar o de la felicidad en sí se llega a entender, a sentir quizás más bien, más que pensarlo así concretamente, como una especie de sustancia limitada y como algo que se va a obtener de afuera, ¿no? Hay personas que asumen que su felicidad está dada por una persona en específico, por una situación en específico, cuando en realidad el sentimiento de bienestar y el sentimiento de autorrealización es algo que nace dentro de ti mismo o de ti misma. Si tú no tienes la capacidad de desear o de disfrutar, no importa que te pongan afuera, no lo vas a disfrutar y no te va a saber a éxito, no te va a saber a absolutamente nada. Sin embargo, se tiene muy a menudo esta idea de que, para empezar, que es un algo que se obtiene de afuera, de alguna fuente externa, sean personas, cosas, situaciones, y para seguir, que es en muchas ocasiones, muchas personas, sobre todo cuando viven en un ambiente demasiado como viscoso, como demasiado pegado, en familias muy pegadas, se llega a experimentar como si fuese algo que se va a terminar, ¿no?, que está contado. Entonces, de pronto, en una familia, en un grupo de amigos, en cualquier agrupación donde estén demasiado pegados,
se puede llegar a experimentar un cierto malestar al momento de tener un éxito. Ya hemos hablado en otros momentos de este famoso como texto de Freud, ¿no? Los que fracasan cuando triunfan. Y sí, se puede llegar a experimentar realmente una sensación de malestar muy profundo al momento de triunfar en lo que quieras, en algo a pequeña escala, a gran escala, como sea. ¿Por qué? Porque se siente que se está robando algo. Vamos a pensar en un grupo, puede ser una familia, un grupo de hermanos, un grupo de amigos, un par de amigos o de amigas muy pegadas, que están tan unidas que se han hecho como una burbuja, donde nada más entra. Entonces digamos que los únicos recursos existentes están dentro de esa burbuja. Si yo soy muy feliz, si yo tengo mucho de algo bueno, entonces seguramente que me estoy comiendo su mitad, ¿no? Seguramente que estoy tomando algo de los demás. Y hay muchísimas personas que no pueden disfrutar del bienestar, de las situaciones que les ha propiciado la vida, que se han propiciado ellos mismos, que no se permiten disfrutarlas porque se sienten a veces consciente y otras veces más inconscientemente culpables por tenerlo. No es que esté este gusto por compartir. Cuando se va teniendo un gran bienestar, cuando se va teniendo una gran tranquilidad, algo bueno y que se siente de verdad que está así rebosante, que no lo tengo que estar contabilizando, suele suceder que da por compartir, ¿no? Porque se tiene esa certeza de que no es un recurso limitado, no es como que se te vaya a acabar la felicidad y que si le das ánimos a alguien te vas a quedar sin ánimos, o que se te vaya a acabar la sabiduría, sino que puedes compartirla y puedes. Este otro sentimiento es distinto, es una culpa y un sentimiento de que tienes que darles porque algo les quitaste, como que tienes que remunerarles. Y eso detiene a muchas personas en su éxito y en su felicidad. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada y es el último bloque del programa del día de hoy. Hemos estado hablando sobre la cultura del éxito. Y realmente, pues, es algo, si usted lo quiere pensar, tal vez desilusionante, ¿no? Pensar cómo podemos hacernos este tipo de sueños alrededor de una fantasía y después de eso tomarlos como reales, ¿no? Cómo deberíamos de vivir nuestra vida. Y esto es una cosa, pues, realmente perturbante si lo vemos desde el punto de vista en el que hay muchísimas personas que pueden llegarse a aprovechar de nuestra necesidad, ya sea espiritual o afectiva, de cómo deberíamos de ser como personas. Cuando, como le dije en el bloque anterior, es algo que cada uno tendría que ir descubriendo poco a poco, con las cosas que nos gustan o con las cosas que no nos gustan. Es algo realmente importante sabernos que hay momentos en los que no sabemos qué hacer con nuestra vida. Y esto puede ocurrirnos después, ¿no? Años después de que nosotros teníamos resuelto cómo era que íbamos a estar transitando por esta vida, ¿no? Yo lo que quiero es hacer esto y aquello, y 5 años después nos quedamos con una cara de, bueno, pues tal vez esto ya no sea lo que yo quiero hacer con mi vida. Y esto no lo tendríamos que tomar directamente como una cosa de fracaso, una vez más, sino justamente como esta parte polifacética de nuestra personalidad, en donde el deseo se va relanzando constantemente hacia lugares diferentes, tal vez actividades que en un principio pues no nos llamaban tanto la atención, o hacia personas que tal vez en un principio pues no eran totalmente de nuestro agrado y que con el tiempo empezamos a comprender y empezamos a disfrutar de su compañía. Si nosotros nos quedáramos siempre con esta misma idea que tuvimos como cuando teníamos 15, 18 años, pues imagínense en dónde estaría nuestro aprendizaje, ¿no? Recuerdo mucho, Gaby, una cita, pero no recuerdo muy bien el nombre, ya sabe cómo me pasa eso de los nombres, de alguien que era un activista muy importante en los años 60
de la juventud, ¿no? De cómo la juventud tendría que tomar el poder y que tendrían que derrocar a todos los viejos que estaban en el poder, en el gobierno, en las instituciones, y dejar entrar a los jóvenes. Y un reportero medio insidioso buscó a esta persona, pues ya que no era un jovencito, esto fue en los años 60, y lo buscó como por eso del año 2000, en donde ya si en ese entonces tenía 20 años, ahora pues ya tenía 60 años, justamente, ¿no? Y le preguntaba, ¿qué opinaba sobre eso? ¿Qué opinaba sobre toda su lucha que tenía en un principio para derrocar a los viejos, ahora que él pues ya también era mayor? Entonces, ¿cuál era su postura? Y este señor, de una manera muy, muy propia, le contesta y le dice, definitivamente que ya no pienso lo mismo. Si siguiera pensando lo mismo que cuando tenía 20 años, seguramente me calificarías de idiota, ¿no crees? Y esto es algo que, bueno, tal vez haya sido una manera de como de zafarse de una pregunta difícil, pero nos da a pensar en muchas cosas. A mí me da a pensar en muchas cosas. Y es esto, que no tendríamos por qué siempre tener esta misma idea de qué es lo que debemos de hacer. Y esto es algo más que se nos va vendiendo con esta cultura del éxito, ¿no? Tú tienes que decidir, cuando no tienes ni idea de cómo funciona la vida, tú tienes que decidir a qué te vas a dedicar, cómo vas a dedicarte a eso, y aparte tienes que ser bueno para hacer eso. Y nosotros tenemos 15, 16 años cuando nos empezamos a preguntar estas cosas, y no siempre vamos a tomar una decisión adecuada. O tal vez tomamos la decisión adecuada que lo que nos parecía en ese momento como adecuado. Pero pasa el tiempo y pues simplemente ya no pensamos igual. Y muchas veces nos vamos estrangulando en nuestra capacidad de disfrutar, pensando que deberíamos de mantenernos en el mismo camino, que deberíamos de hacerlo así como nos habían dicho, ¿no? Y como si hiciéramos algo al contrario de lo que nosotros decidimos en un primer momento, se tomaría como un fracaso. Y esto poco a poco nos puede ir sumiendo una vez más, como le decía, en esta vida miserable en donde pues, simplemente no se disfruta lo que se está haciendo, pero lo seguimos haciendo porque de alguna manera nos ha traído un resultado, ¿no? Podríamos mantenernos en un trabajo durante 40, 50 años y tal vez ya no nos daba la misma capacidad de disfrutar, ya no nos estaba dando las satisfacciones que nos estaba dando en un principio, pero ¿cómo? ¿Cómo íbamos a cambiar? ¿Cómo nos íbamos a arriesgar a hacer algo diferente? Si ahí nosotros ya éramos exitosos, ya teníamos una carrera, ya teníamos todo hecho, y solamente tendríamos que disfrutar el resto de esto. Fíjese cómo es justamente lo que le he querido plantear en estos días, cómo nos estrangulamos con estas ideas rígidas de cómo deberíamos de ser, porque el ser no debería de ser algo estático, no deberíamos de pensar siempre igual. Hay muchas cosas que van a quedar sin cambios a lo largo de nuestra vida, hay muchas cosas que, pues, así como cuando éramos de niños nos vamos a morir seguramente, pero hay muchas otras cosas que ya intuimos que no deberían de ser así, que ya intuimos que podríamos cambiar y que podríamos buscar maneras diferentes de hacerlo, y sin embargo nos limitamos en nuestras opciones, porque aquí no hay nadie que sea culpable, ni la televisión, ni las revistas, ni las personas que me educaron, nadie, porque ya pasó mucho tiempo como para estarnos quejando con estas personas. Ahí realmente el responsable de estas decisiones solamente somos nosotros, y ahí justamente es en donde tendríamos que intentar experimentar. No ver si estamos bien o estamos mal, simplemente experimentar un poquito con nuestra vida, porque pues es lo único que tenemos para nosotros. Sí, y creo que también es importante poder señalar que todas estas nociones parten del supuesto de que ya tengas lo más básico cubierto. ¿Por qué? Porque nosotros no empezamos a aspirar a placeres o a un bienestar, digamos, está la necesidad y después de la necesidad está el deseo. Si la necesidad no está cubierta, no vas a tener cabida para el deseo, no vas a tener cabida tampoco para el disfrute. ¿Por qué? Porque no hay manera de que te pongas a pensar, por ejemplo, en que se te antoja cocinar algo en específico, se te antoja ser chef, si estás en un estado, te estás muriendo de hambre, si te estás muriendo de frío, no hay eso. Primero es importante tener cubierto las necesidades básicas, y una vez que están cubiertas las necesidades, es que se empieza a formular el deseo. Por eso es que aunque ya
tengas tu vida resuelta, entre comillas, no te vas a sentir del todo satisfecho, del todo satisfecha, y esta es una buena noticia, siempre y cuando este sentimiento no te aplaste y no te apresures por tratar de dejar de sentir, porque pues entonces te estás apresurando a tratar de dejar de vivir, ¿no? Pero entonces, sí es importante, pienso, aquellas cosas que nos pueden otorgar a nosotros mismos cierta libertad. ¿Qué cosa nos puede otorgar libertad? Poder valernos por nosotros mismos. Esto es muy importante. Alguien puede decir, bueno, pues mi expectativa siempre ha sido, y si se puede escoger, pues mi expectativa siempre ha sido depender al 100% de mis papás. Entonces, por eso yo decidí quedarme aquí. Bueno, la cosa es que no tienes elección, ¿sí ves? En los momentos en que tú no estás escogiendo, sino que te estás sometiendo, no tienes esa libertad. Si tú por elección, si tú tienes la capacidad, tienes todos los recursos y aún así decides estar, por ejemplo, en este país en lugar de otro, bueno, pues estás aquí porque te gusta. Si tú estás aquí encerrado, si tú estás aquí porque claro que querrías estar en otro lugar, pero no puedes, bueno, pues entonces definitivamente ya eso es una situación que difícilmente vas a poder disfrutar. Entonces, se trata de aquellas cosas que te puedan otorgar libertad, y esto significa que puedas valerte por ti mismo, que tengas recursos para valerte por ti mismo, y que tengas criterio, que tengas capacidad crítica, porque cuando tienes criterio, cuando tienes esta capacidad crítica, dejas de estar sometido. Una cosa es que estemos sujetos a la sociedad, claro que estamos sujetos a la sociedad, pero otra cosa muy distinta es estar sometido, es estar alienado totalmente de un pensamiento propio, y cuando no tienes un pensamiento propio, tampoco las cosas te saben como propias, como tuyas. Esta sensación de no sentir nada, como no apropiarte de nada, de tu cuerpo, de tu trabajo, de tus esfuerzos, de nada, sino ir marchando como las hormiguitas, ¿no? Que van pues nada más por un objetivo común, pero no tienen ningún objetivo individual, ni tampoco ningún mérito individual, ¿no? Si se aplastan unas cuantas, pues van otras y las suplen. Y cuando nosotros quedamos así, sin criterio propio, tampoco nos damos un lugar protagónico en nuestras propias vidas. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tengan muy bonita tarde y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.